medida el trabajo de la protuberancia y va a estarse complementando con el bulbo raquídeo. Por otro lado, hay otros elementos también que pueden ayudar a el control de la presión sanguínea o la modificación de su intensidad, y este es precisamente, por ejemplo, una respuesta refleja que es muy importante, es la isquemia del sistema nervioso central como preso regulador, ¿sí? Cuando en el sistema nervioso central y específicamente en el centro de control cardíaco y vasomotor del bulbo raquídeo, cuando ahí se experimenta una deficiencia de oxígeno directamente, ¿sí? Se experimenta una deficiencia también de la falta de sangre, ¿sí? De la falta de sangre, porque la isquemia es disminución en la irrigación, disminución en la llegada de sangre a un sitio. Entonces, cuando en este bulbo raquídeo se experimenta esta disminución de la sangre, ¿sí? Este responde intensamente para poder incrementar la presión sanguínea y a través de la estimulación del sistema nervioso simpático. Entonces, esto es precisamente otros de los mecanismos directamente, en este caso, de lo que sucede en el encéfalo bajo, en el bulbo raquídeo. Cuando ahí se detecta isquemia, cuando ahí se detecta que no está llegando la sangre en cantidad suficiente, con la presión suficiente, la respuesta es incremento de la presión vía el sistema nervioso simpático. Y entonces por eso vamos a decir regulación nerviosa central cardiovascular a través propiamente de estas vías simpáticas. Se estimula el simpático, se inhibe al parasimpático. Y como dice aquí, también el control a mediano y largo plazo de la presión arterial, esto a través de el riñón, de las hormonas y de los líquidos corporales. Otra vez, ¿sí? Esto que puede ser una respuesta, ¿sí? Cuando la presión se ha modificado, ¿sí? Entonces, cuando hay hipotensión, y eso ya lo hemos visto, cuando hay hipotensión, cuando hay actividad nerviosa intensa, cuando hay modificación también de los niveles de cloruro de sodio, como aquí se puede ver, ¿sí? Entonces, precisamente el aparato renal, ¿sí? El aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Va a secretar la renina junto con la eritropoyetina, que no está representada aquí, pero sabemos que sale también. Sale la renina, actúa sobre el angiotensinógeno, que es un producto hepático, se forma la angiotensina 1. La angiotensina 1, cuando pasa principalmente por los pulmones, ¿sí? Va a convertirse en angiotensina 2, ¿sí? La angiotensina 2 por sí mismo va a ser vasoconstrictora, va a estimular la salida de ADH a nivel del encéfalo, va a estimular la salida, ¿sí? De la hormona estimulante de la corteza adrenal. La angiotensina directamente puede actuar sobre la corteza adrenal, directamente puede estimular a la corteza adrenal a producir aldosterona, y la aldosterona sabemos que estimula, ¿sí? La captación de sodio, cloro y agua. Por eso aquí dice, está hacia abajo la flecha y dice, disminuye la excreción de sodio, retiene sodio, cloro y agua, y con esto va a contribuir a aumentar la retención de líquidos y por lo tanto aumentar la presión sanguínea. Estos son mecanismos que tiene el cuerpo y que ya lo hemos ido describiendo. Son muchos, porque la presión sanguínea vale la pena mantenerla, ¿sí? En óptimas condiciones, porque esta es la garantía de perfusión de los tejidos y la garantía precisamente de que hay una irrigación apropiada
de todos los tejidos periféricos. ¿Sí? Bueno, ok, ahora avancemos a nuestro siguiente subtema cardiovascular y es precisamente la posibilidad de evaluar clínicamente a un paciente a partir precisamente de una herramienta que es el electrocardiograma. ¿Sí? El electrocardiograma se puede definir como la suma algebraica de todos los potenciales de acción que se generan en el corazón, que generan las fibras miocárdicas durante todo su ciclo. ¿Sí? Si se está generando ahí un potencial de acción, se están generando milivolts de energía, ¿sí?, eléctrica que se está manifestando cada vez que hay el ciclo cardíaco, cada vez que hay contracción, relajación, se está dando una serie de eventos eléctricos que en conjunto pueden ser detectados con unos sensores, ¿sí? El electrocardiograma se obtiene al utilizar electrodos activos o de exploración conectados a un electrodo indiferente o de potencial cero, o al utilizar dos electrodos activos, ¿sí? Y entonces esto va a permitir que haya derivadas unipolares, derivadas bipolares, ¿sí? El electrocardiograma es una herramienta diagnóstica que va a permitir, bajo el entrenamiento específico, el cardiólogo se entrena para poder tratar de detectar justamente en estas emisión de voltajes eléctricos y su graficación, ¿sí? Puede tratar de detectar alguna anomalía, ¿sí? Ahora bien, entonces el electrocardiograma ha ido extendiéndose. Originalmente fue pues aplicado en el humano nada más, pero después evidentemente se ha ido aplicando también a otros animales, y en el campo de la veterinaria pues durante mucho tiempo, pues la verdad es que las únicas especies que se les aplicaba esta técnica eran los perros y un poco los gatos, ¿sí? Poco después también se empezó a aplicar en los caballos, ¿sí? Pero de ahí en fuera, pues los demás animales, de hecho, hay en algunos de ellos nada más existen, por ejemplo, electrocardiogramas básicos que se han obtenido, pero clínicamente ha distado mucho. Poco a poquito ha ido integrándose esta técnica también a todos los animales, y bueno, en algunos de ellos ha podido aportar, ¿sí? Ahora bien, entonces si nosotros concebimos al corazón como un emisor de energía eléctrica y lo ubicamos justamente en el mediastino, bueno, colocando electrodos periféricos se puede más o menos ubicar. El corazón genera electricidad en voltaje bajo, si ustedes quieren, pero está generando esto. ¿Y por qué la energía eléctrica que se genera en el corazón, por qué se puede difundir hacia el resto del cuerpo y por qué poniendo electrodos a nivel periférico se puede detectar? Pues porque finalmente, si es una señal eléctrica, puede viajar por líquidos que sean de carácter electrolítico. Y los líquidos, un líquido electrolítico, pues justamente es la sangre, en donde precisamente hay agua y hay iones específicos que pueden transmitir esta señal eléctrica, ¿sí? En un triángulo con el corazón en el centro, ¿sí?, que se llama el triángulo de Einthoven, la suma de potenciales es cero, ¿sí? Aquí se genera energía y esta energía la represento con un vector, y aquí también se genera energía con un vector, y aquí también con un vector, y aquí también con un vector, y un vector.
si el corazón está generando energía y fluye hacia afuera, ¿sí? Y lo pongo el corazón en el centro y represento todos estos vectores, ¿sí? Hacia afuera, pues en la medida en que un vector va hacia afuera en este sentido, hay otro vector que va hacia afuera, pero en sentido contrario. Entonces, cuando yo mido este vector, sumo con este vector, en realidad se neutraliza. Y cuando los vectores que van a la derecha les pongo en contraste con los vectores que van a la izquierda, pues se neutraliza. Entonces, por eso dice aquí que la suma de potenciales es cero en todo momento, ¿sí? Y por eso es que se considera así como el corazón en un triángulo, en donde la sumatoria de todos los potenciales va hacia el cero, y que además, ¿sí?, nos permite en un momento dado obtener una gráfica al colocar algunos electrodos. Por convencionalismo también, ¿sí?, los electrodos se ponen en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, tomando en cuenta la posición del corazón. El corazón se encuentra en el mediastino medio, ¿sí?, y va a estar ubicada, ¿sí?, ligeramente de derecha a izquierda. Está ubicado también de arriba hacia abajo, la base del corazón está arriba, el vértice está abajo, entonces el corazón está ubicado de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y ojo también, de atrás hacia adelante. El vértice es ligeramente anterior a la base del corazón. Entonces, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Por eso puede sentirse el golpe del vértice del corazón, ¿sí? Y esa es la ubicación para poder auscultar el corazón. Ahora bien, cuando esto se grafica a través de sensores y transductores especiales, ¿sí?, cuando se capta esta señal eléctrica y se traduce para que pueda graficarse, ¿sí?, se observa que existe una línea isopotencial, una línea cero, en donde precisamente, ¿sí?, de manera progresiva pueden haber desviaciones de esta gráfica hacia arriba o desviaciones hacia abajo, ¿sí? Cuando la despolarización se desplaza hacia el electrodo activo, ¿sí?, se produce una deflexión positiva. Cuando se aleja del electrodo activo, se produce una deflexión negativa, ¿sí? Así entonces, si yo tomo en consideración un electrodo, por ejemplo, el electrodo del brazo derecho, ¿sí?, conforme se genera aquí la onda de despolarización, ¿sí?, yo voy a poder ver cómo son las gráficas. En todos los electrocardiogramas existen las mismas curvas, pero no en el mismo tamaño, no con la misma amplitud, no con la misma intensidad, ¿sí? Existen diferentes tipos de derivaciones, ¿sí?, o derivadas, y estas son las derivadas estándar de las extremidades, derivadas unipolares, ¿sí?, amplificadas, y las derivadas unipolares precordiales o torácicas, ¿sí? Las primeras son llamadas derivadas bipolares porque precisamente van a tomar en consideración dos electrodos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces la derivada 1 bipolar está entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. La derivada 2 bipolar está entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y la derivada 3 bipolar está entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Y aquí lo vemos. Derivada bipolar 1, 2, 3. Pero existen las derivadas unipolares, en donde solamente uno de los electrodos es considerado como el receptor de la energía, ¿sí?, el electrodo activo. Y entonces, por eso existen derivaciones o derivadas unipolares, ¿sí?, que cuando se originaron eran derivadas unipolares BR, BL y BF. Después se hizo una corrección para poder detectar con mayor sensibilidad estas derivadas, y entonces se denominaban derivadas
unipolares amplificadas. Y por eso es que entonces tiene una A minúscula al principio, es la ABR, la ABL y la ABF. ¿Sí? También existen derivadas unipolares, pero precordiales, ¿sí? Que están enfrente del corazón, valga la expresión, ¿sí? Y entonces también se les llaman torácicas y se denominan B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿sí? Es importante mencionarles que estas son las posibilidades de derivaciones obtenibles en un electrocardiograma, pero cuando se utiliza el electrocardiograma en un paciente no se obtienen todas las derivadas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque cuando el médico busca algo en especial, pues él toma justamente la decisión de qué derivadas hay que aplicar, ¿sí? Y esto, otra vez les digo, esto es una herramienta diagnóstica, ¿sí? Que me puede indicar cómo está trabajando el corazón, pero no es definitivo tampoco. Hay que complementarse con otras técnicas diagnósticas. Entonces, no nada más con ver una derivación, ya con eso se puede diagnosticar, bueno, a menos de que sea muy evidente. Por ejemplo, si hablamos acerca de un infarto, bueno, pues con el electrocardiograma es más que suficiente, pero hay otras alteraciones cardíacas que ameritan complementar la información del electrocardiograma, complementar la información con un análisis muy específico, por ejemplo, que lleva a cabo el cardiólogo a través de la auscultación muy precisa, así como también, evidentemente, con los signos y síntomas que puede estar manifestando el paciente, puesto que estamos hablando de humanos. Y si no, nada más con los signos, si estamos hablando de un paciente animal que no puede expresar verbalmente lo que siente o lo que puede estar percibiendo. El hecho es que entonces esta es la posibilidad técnica de todo lo que es un electrocardiograma, pero en la práctica, insisto, si el cardiólogo dice, yo creo que hay un problema a nivel de la válvula tricúspide, ¿sí? Voy a poner especial atención en la derivada X, porque esa es la que me va a dar más información. Y entonces el electrocardiograma, al final, pues toma 1, 2, 3, generalmente son 4, ¿sí? Derivadas de todas de estas 6, más 3 aquí, más otras 3, ¿sí? Son 12 derivadas. Normalmente con 3, 4 es suficiente cuando el cardiólogo sabe y busca específicamente información, ¿sí? Ahora bien, entonces aquí están las derivadas estándar, ¿sí? Bipolares, porque registran la diferencia en el potencial eléctrico entre dos extremidades, ¿sí? Y aquí está, derivada bipolar 1, ya decíamos, entre el brazo derecho, brazo izquierdo, la derivada bipolar 2, entre el brazo derecho y la pierna izquierda, la derivada bipolar 3, entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿sí? Las derivadas unipolares amplificadas, como les decía, ¿sí? Aquí tomamos en referencia dos electrodos y se toma el promedio. Entonces, como son las amplificadas, son ABR, ABL y ABF. Registra la diferencia entre un electrodo explorador y un electrodo indiferente y lo que sea el promedio de información que está ahí generándose, ese es lo que va a tomarse como precisamente la expresión de esta energía. Es importante mencionar que el corazón está generando la información, ¿sí? Si bien genera información a toda su periferia, y por eso decíamos que se genera información eléctrica pues prácticamente hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, etcétera, ¿sí? Esto es al final de que ya el corazón trabajó, generó energía en todos lados, pero la onda de despolarización se generó en el marcapasos y va irradiando
del marcapasos de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y a los ventrículos. Y entonces existe una forma, ¿sí?, específica de cómo al inicio se genera esta onda de despolarización. Y esto se ve reflejado en las derivadas. Fíjense, por ejemplo, aquí. Si yo tengo el corazón aquí en el centro del tórax, ¿sí?, y si sé que la onda de despolarización empieza en el nodo sino auricular o sinusal, que es el marcapasos, y de ahí va hacia abajo, nótese que, por ejemplo, el electrocardiograma, las ondas del electrocardiograma, tienen una gran tendencia a la positividad, ¿sí? Alfredo hablaba aquí acerca de la línea isopotencial, toda la derivación hacia arriba se denomina positiva, toda derivación hacia abajo se denomina negativa. Si aquí la onda de despolarización va de arriba hacia abajo, noten ustedes cómo, ¿sí?, la gráfica es esencialmente positiva, ¿sí? Prácticamente no hay desviaciones hacia abajo porque va siguiendo el trayecto que normalmente tiene la onda de despolarización de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Pues esta es la derivada que va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y noten esto, la tendencia a la positividad, y ahorita vamos a analizar precisamente la intensidad y la amplitud de las curvas. Noten ustedes también, por ejemplo, esta, ¿sí?, que es una onda de despolarización, ¿sí?, generada propiamente en donde aquí va, la onda de despolarización va de arriba hacia abajo, pero entonces aquí está como alejándose un poquito, ¿sí?, con la tendencia alejándose de estos electrodos, y entonces ya no es tan positiva y ya se hace un poquito evidente lo negativo, ¿sí? Y de este lado, bueno, tampoco es tanta la negatividad como vamos a ver ahorita, por ejemplo, en este caso. Fíjense, ¿sí? En esta derivada, puesto que se está detectando propiamente, ¿sí?, en este caso hablamos acerca de la derivada en donde el receptor es el brazo derecho, ABR, ¿sí?, el brazo derecho. Entonces la onda de despolarización se genera aquí y va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Entonces aquí la onda de despolarización se va alejando del, del electrodo activo. Entonces por eso la gráfica es esencialmente negativa, ¿sí? Y aquí vemos propiamente como cuando volvemos a tomar como el receptor, en este caso al pie izquierdo, todo tiende a ser positivo. Bueno, esto nada más para hacer ver que el electrocardiograma va a tener evidentemente variaciones dependiendo de dónde se colocan los electrodos, ¿sí? Y aquí tenemos las derivaciones unipolares precordiales o torácicas, ¿sí? La derivada precordial o torácica 1, la B1, es la única que se toma, ¿sí?, del lado derecho del esterno, del lado derecho de la línea media, y si tomamos como referencia aquí al esternón, es la única que se toma del lado derecho. Después, equivalente a la misma altura, y obviamente que aquí estamos hablando acerca del corazón en el centro, y entonces vamos a tomar estas derivadas alrededor del corazón, aquí, 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 ¿sí?, alrededor del corazón, pero, ¿sí?, a la misma altura del tórax. Entonces, decía que la única derivada, ¿sí?, precordial que se toma en la parte derecha es la B1. Después está la B2, la B3, etcétera, etcétera. Y aquí otra vez, ¿sí?, ¿es necesario tomar todas estas curvas? No, dependiendo de lo que busquemos.
dependiendo de lo que el médico cardiólogo esté sospechando. Les recuerdo, estas son herramientas diagnósticas y las herramientas diagnósticas no me dicen directamente qué tiene el paciente. Ellos me dan información y yo tengo que interpretar eso de manera correcta, ¿sí? Entonces es como cuando hay un paciente que va a ver un médico y el médico le dice, pues mire, después de analizar, ¿sí? Dice, yo creo que, mire, usted parece tener un problema aquí, aquí y acá. Por favor, se va usted al laboratorio diagnóstico y por favor va a pedir una química sanguínea, pero nada más de 20 elementos, ¿sí? En donde se resalte esto, esto y esto. Se va usted a hacer un ultrasonido y le va a decir aquí, yo voy a poner las indicaciones que el ultrasonido necesito que pongan énfasis en este órgano aquí y acá. ¿Sí? El clínico, ¿sí? Cuando está sospechando de algo, tiene que corroborar sus sospechas porque es su pronóstico, su diagnóstico presuntivo y va a confirmarlo o descartarlo con pruebas. Y las pruebas son estas cosas. Cuando un médico agarra y le dice a un paciente, ¿sabe qué? Váyase al laboratorio y pide una química sanguínea de 35 elementos. ¿Por qué? Porque pues, no tengo ni idea que tenga usted. ¿Sabe qué? Hay que tomar un electrocardiograma y tómese todas las derivadas porque no tengo idea, a ver, a lo mejor, ¿qué dice el electrocardiograma? Eso no es un buen médico, porque el buen médico sabe qué es lo que sospecha y qué es lo que busca. Pero si yo le pido al paciente que se haga todas las pruebas para ver si alguna prueba me dice algo, evidentemente no estoy haciendo bien mi trabajo. Y lo mismo entonces sucede aquí. Por eso les comento que un electrocardiograma en un paciente difícilmente tiene las 12 derivadas. Tiene nada más 3, 4 derivadas en donde hacen evidente el problema que el cardiólogo está sospechando. Ahora bien, decíamos, esto es un electrocardiograma y este registro está constituido por ondas, por complejos, por segmentos, por intervalos. ¿Sí? Onda es toda desviación de la línea isopotencial, ya sea hacia arriba es una onda positiva, hacia abajo es una onda negativa, esa es una onda. Complejo es un conjunto de ondas, ¿sí? Por ejemplo, el complejo QRS, ese es el complejo, conjunto de ondas, QRS. El segmento es el trayecto del electrocardiograma entre dos curvas. Por ejemplo, aquí está el segmento PR, segmento. Nótese que el segmento va de donde termina la onda P y donde va a empezar la R. Entonces es un trayecto del electrocardiograma en donde no hay ondas, ¿sí? Es un trayecto entre las dos ondas. Mientras que el intervalo es el trayecto, pero que incluye ondas y segmentos. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Este ya es el intervalo PR. El intervalo PR ya incluye a la curva, ¿sí? P. Mientras que en el segmento PR es a nivel de la línea isopotencial y no hay inclusión de ninguna curva. Aquí sí ya hay curvas. Aquí está, por ejemplo, el intervalo QT, intervalo QT, ¿sí? Pero hay el segmento ST. Bueno, ¿por qué se hacen estas subdivisiones? Bueno, pues porque, ojo, ¿sí? Hay que analizar qué significa cada una de estas curvas, ¿sí? Y después veremos cómo medir estas curvas, ¿sí? La onda P corresponde, fisiológicamente hablando, a la despolarización auricular o atrial. La onda P, despolarización auricular. ¿Sí? La onda, perdón, el complejo
QRS es complejo porque incluye la despolarización ventricular, pero al mismo tiempo contenida la repolarización auricular. La onda T corresponde a la repolarización ventricular y ocasionalmente se llega a detectar una onda U y que representa la repolarización tardía de los músculos papilares. Acuérdense precisamente que hablamos de los músculos papilares. Son unos músculos que están aquí en la parte interna de los ventrículos y que están conectados con las cuerdas justamente tendinosas que dan tensión a las valvas de las válvulas auriculoventriculares y que evitan que la valva se proyecte hacia el interior de la aurícula. ¿Sí? Ya quedamos con que aquí las valvas de las válvulas auriculoventriculares funcionan abatibles hacia el ventrículo, pero no abatibles hacia las aurículas. Entonces, estos músculos que dan tensión a las cuerdas tendinosas, en ocasiones son prominentes y se repolarizan un poquito más lento. Entonces, hay una onda de repolarización ventricular, que es la onda T, y después una onda U pequeñita que puede representar la repolarización tardía de los músculos papilares. ¿Sí? Si aparece la onda U, no hay problema. Si no aparece tampoco, no hay problema, a menos de que sea una U prominente. O sea, a menos de que la onda U sea tan grande como la T, dice, no, pues ahí sí ya hay un problema. Pero normalmente la onda T es mucho mayor, la onda U es una desviación apenas pequeñita, y mientras así lo es, no representa ningún problema. Y entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué representa cada una de estas curvas electrocardiográficas? Ahora bien, si ya conocemos estas curvas, ahora nosotros podemos saber la intensidad de la curva y la amplitud de la misma. Como la intensidad, yo digo, ¿qué tan intensa es la curva P? ¿Qué tan alto es el registro? La intensidad se mide verticalmente y vamos a medirla en milivolts, porque al fin y al cabo estamos hablando de señales eléctricas. Entonces, ¿qué tan intensa es una curva? ¿Qué tan alto es el registro? ¿Cuántos milivolts? Pues la intensidad la medimos en sentido vertical. Y la amplitud es cuánto dura la curva, porque la curva puede ser así o puede ser alta y durar lo mismo, o puede ser más chaparrita y durar lo mismo, pero también puede ser así con esta misma altura y puede durar menos o puede durar más. Entonces una cosa es la intensidad y otra cosa es la amplitud, ¿sí? Y estos son elementos que nosotros tenemos que valorar en el electrocardiograma. Y para eso, para facilitar el medir la intensidad en milivolts y la duración en tiempo, pues se utiliza un papel especial electrocardiográfico que precisamente está cuadriculado, ¿sí? Y que de acuerdo a estos cuadritos, que cada 5 cuadritos pequeñitos hay una línea más gruesa, ¿sí? Entonces, la línea gruesa son 5 cuadritos pequeñitos. Bueno, pues entonces ahora fíjense lo que pasa aquí. Cuando nosotros graficamos el electrocardiograma en un papel especial electrocardiográfico, resulta con que en el electrocardiograma el tiempo es calculado con base, ¿sí?, a la velocidad con la cual también corre el papel. Este es un papel que está corriendo a cierta velocidad y sobre el cual se va a ir graficando, ¿sí?, las ondas eléctricas. Los aparatos electrocardiográficos
van a tener una velocidad estándar que es 25 milímetros por segundo. ¿Sí? Ojo con esto. Estos cuadritos chiquitos miden 1 milímetro cuadrado. Los cuadritos chiquititos son 1 milímetro cuadrado. ¿Sí? Y si el papel lo hago desplazarse a una velocidad de 25 milímetros por segundo, significa que pasan 25 cuadritos chiquitos en un segundo. ¿Sí? Como el papel está marcado aquí, cada 5 cuadritos hay una línea más intensa, más marcada. Entonces, si cada 5 cuadritos hay una línea marcada y yo estoy diciendo aquí que pasan 25 milímetros por segundo, pues pasan 5 líneas gruesas por segundo, ¿sí? O 25 cuadritos chiquitos por segundo. Un cuadro grande son 5 cuadritos chiquitos. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo digo que la velocidad es de 25 milímetros por segundo, un cuadro grande son 5 milímetros y por lo tanto es la quinta parte del segundo. Si son 25 milímetros por segundo, un cuadro grande son 5 milímetros por segundo. Perdón, un cuadro grande son 5 milímetros y es 0.2 de segundo. ¿Sí? Así como cada cuadro pequeñito son 0.04 de segundo. ¿Sí? 0.04 por 25 ya me dan los 25 milímetros por segundo. ¿Ok? Ahora bien, entonces, yo ya tengo esta posibilidad. ¿Sí? Si una curva, como en este caso, esta curva, mide 2,5 cuadritos pequeñitos, entonces 2,5 cuadritos pequeñitos por 0.04, pues fíjense cuánto ya me está dando. Me está dando casi 0.1 de segundo, ¿sí? La duración. Las curvas, entonces, en cuanto a la duración, vamos a medirlas, ¿sí? Horizontalmente y verticalmente, ¿sí? Cada cuadrito pequeñito representa 0.1 de milivolts. Un cuadrito pequeñito es 0.1 de milivolts. 2 cuadritos pequeños, ¿sí? Van a darme precisamente, ¿sí? 0.2 milivolts y así sucesivamente. ¿Sí? Y también aquí va a haber propiamente, fíjense, si un cuadrito es 0.1 de milivolts, 10 cuadritos pequeños me dan 1 milivolts. Entonces aquí yo tengo que contar, ¿cuántos cuadritos hay? 1, 2, 2,5, 3 cuadritos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 0.3 milivolts. Y así cada curva se va a medir. Evidentemente al principio parece que dice, ay, qué bárbaro, entonces hay que estar midiendo todo esto. Sí, una persona, un cardiólogo con mucha experiencia que empieza a analizar electrocardiogramas, 1, 2, 3, 100, 200, 1000 electrocardiogramas, se acostumbra a ver esto, y nada más con ver aquí, si aquí, fíjense, aquí tenemos, ¿sí? La curva P en esta línea marcada, ¿cuándo se vuelve a presentar otra línea P? Aquí, él ya sabe, nada más contando los cuadros grandes o los cuadros chiquitos, más o menos así ya sabe calcular la frecuencia cardíaca, más o menos así ya sabe calcular, ¿sí? ¿Sí? El trabajo cardíaco dependiendo de la derivada, porque esto también no es lo mismo el electrocardiograma de una derivada que de otra. Entonces, ojo con esto. El cardiólogo, pues el cardiólogo es un especialista en el funcionamiento cardíaco y vascular, ¿sí? El cardiólogo. Pero no solamente, ¿sí? El cardiólogo va a estudiar el funcionamiento del corazón, ¿sí? A profundidad en muchos sentidos. Un sentido es este,
la interpretación electrocardiográfica, ¿sí? Entonces, un cardiólogo también al mismo tiempo es un especialista en electrocardiogramas. Y esto se adquiere con la práctica, ¿sí? Otra vez, nadie de nosotros va a poder diagnosticar algo con el primer electrocardiograma y decimos, no, pues sí estamos viendo. Miren, con que sepamos que la intensidad se mide en milivolts en sentido vertical y que la duración se mide en milisegundos en sentido horizontal, ya tenemos un patrón de referencia para poder saber más o menos qué significa un electrocardiograma, ¿sí? Y entonces, ya después con la práctica, repito, aquí se pueden medir las ondas, los segmentos y los intervalos, ¿sí? Ya con la práctica, un cardiólogo sabe que cuando está fallando una válvula cardíaca, que cuando está fallando la musculatura ventricular izquierda, que cuando está, ¿sí?, habiendo un reflujo de sangre en la válvula sigmoidea de la aorta, ¿sí?, él puede buscar también su graficación y su significado en un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, ojo con esto, aquí otra vez la base, aquí están, cada cuadrito pequeñito es 0.04 de segundo, ¿sí? Porque 25 cuadritos de estos me hacen un segundo, y esa es la velocidad a la cual corre este papel. Y decíamos entonces, y 5 cuadritos de estos me dan 0.25 por 0.04, 5 por 0.04 me da 0.2, me da 0.2 de segundo. Aquí está 5 cuadritos me da 0.2 de segundo, y 25 cuadritos chiquitos o 5 cuadros grandes me dan un segundo, ¿sí? Eso en cuanto a duración. Vean ustedes aquí esta curva T, prácticamente tiene 1, 2, 3, 4 cuadros y medio prácticamente. En sentido horizontal, medimos la duración, entonces multiplicamos 4 cuadros y medio por 0.04, ¿sí? Y me dice justamente cuánto tiene esta curva de duración, ¿sí? Y después la altura, ¿sí? Tiene aquí un cuadro y casi 2 cuadritos, ¿sí? Entonces, si un cuadrito es 1 milivolts, aquí casi son 2 cuadritos, son 0.2 milivolts, ¿sí? Hasta que llegamos a los 10 milivolts, que es la altura, ¿sí?, de 10 cuadritos. 10 cuadritos es 1 milivolt. Ahora bien, decíamos entonces que las ondas electrocardiográficas a lo que corresponden, ¿sí? Y decíamos entonces que la onda P es la despolarización auricular o excitación atrial, el complejo QRS es la excitación ventricular o despolarización ventricular, que al mismo tiempo contiene la repolarización auricular, porque fíjense, ¿sí?, aquí dice despolarización auricular, después aquí despolarización ventricular y repolarización ventricular. ¿Y dónde quedó la repolarización auricular? Pues tiene lugar cuando se está despolarizando el ventrículo, al mismo tiempo se está repolarizando la aurícula. Entonces, por eso es el complejo QRS. Por eso no es una simple curva, porque al mismo tiempo que se está dando la repolarización auricular, se está dando la despolarización ventricular, ¿sí? Y entonces así es como va a poder obtenerse una gran cantidad de gráficas. Y así vemos, por ejemplo, aquí de manera muy grotesca, si ustedes quieren, pero bueno, aquí decimos el latido normal. El latido normal en donde hay, ¿sí?, repetición, hay un ritmo, ¿sí?, muy regular para presentar esta actividad cardíaca. Y lo normal es que el corazón
esté en reposo latiendo de manera regular, ¿sí? Es un evento que se está repitiendo en el tiempo de manera regular. Esto es el latido cardíaco normal, ¿sí? Y sabemos muy bien que en reposo el corazón está latiendo a 70, 72 veces por minuto, y entonces se está generando esta curva, y al poco tiempo esta, y al poco tiempo esto, y entonces cuando esto se repite en el tiempo con regularidad, se dice hay un ritmo cardíaco estable, ¿sí? Ahora bien, cuando el corazón late muy rápido, es porque este ritmo se aceleró, ¿sí? Y entonces en lugar de estar latiendo a 70 latidos por minuto, ahora está latiendo a 120, a 140 veces por minuto, porque está haciendo ejercicio el individuo, porque está trabajando intensamente físicamente, etcétera. Ahora viene también después demasiado lento, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Bueno, si bien, por ejemplo, durante el reposo y durante el sueño o durante la anestesia disminuye el trabajo, ¿sí? El corazón no está tan acelerado, pero sí es importante que tenga una significancia también igual. Cada vez que late el corazón, aunque lo hace más pausado, pero sigue latiendo con mucha fuerza, con intensidad, etcétera. Bueno, todo esto está bien. ¿Qué es lo que sucede cuando el corazón empieza a latir irregularmente? ¿Sí? Algo está pasando en la transmisión del evento eléctrico. Y es aquí en donde adquiere relevancia esto, ¿sí? De los segmentos y los intervalos, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, aquí si la onda P es la despolarización auricular, y después viene la despolarización ventricular, pero también la repolarización auricular. Si el segmento PR, ¿sí? Es muy largo, quiere decir que algo está pasando entre las aurículas y los ventrículos. Algo está pasando que el estímulo no está bajando con rapidez de las aurículas hacia los ventrículos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay algún problema de transmisión aquí a nivel de el nodo aurículo ventricular para que pase al haz de His, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues ese es el quehacer del cardiólogo. Algo está aquí que está obstruyendo el paso libre, ¿sí? De la onda P a la onda Q. Algo está pasando, ¿sí? Y ese algo que está pasando es lo que me está haciendo que el segmento PR esté muy prolongado, ¿sí? Ahora hay que buscar la causa del por qué se está dando esto, ¿sí? Ahí hay que hacer otras pruebas y ver por qué se está dando este retraso, ¿sí? Y que al final, acuérdense que hemos hablado acerca de que las células cardíacas, ¿sí? Se comportan como un sin sitio. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Pues que hay problemas de transmisión entre las células cardíacas. ¿Y qué es lo que puede estar pasando? A lo mejor también, puesto que aquí estamos hablando acerca del paso de la energía de las aurículas hacia los ventrículos, puede estar pasando que hay alguna alteración celular que esté impidiendo la transmisión del evento eléctrico. Y esta alteración celular, pues parece mentira, pero puede ser una alteración en donde las células cardíacas, ¿sí? Experimentaron, por ejemplo, alguna obstrucción y no le está llegando la sangre de manera correcta y no le está llegando la oxigenación de manera correcta, y entonces la transmisión del evento eléctrico se está modificando, ¿sí? Y en casos extremos estaríamos hablando acerca de lesiones musculares graves que pudieran ser precisamente lo que llamamos los infartos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero entonces, aquí tenemos, ¿sí? Estas gráficas y llegamos a lo que estoy mencionando ahorita, el infarto. Y cuando en alguna parte de la musculatura cardíaca se interrumpe la transmisión, pudiera ser, ¿sí? Que hay células
que se han infartado. ¿Qué es el infarto como tal? ¿Sí? El infarto es la muerte de las células cardíacas por isquemia. Ya dijimos, isquemia es la dificultad para que se pueda irrigar una área de un tejido. El tejido está isquémico, es porque le está llegando muy poquita sangre, ¿sí? Y si recibe poquita sangre, las células no reciben oxígeno, y si no reciben oxígeno, entran en crisis y pueden hasta morirse. La muerte de las células cardíacas por falta de irrigación, o sea, por isquemia, eso es el infarto. ¿Bien? Ojo con esto. Si bien cuando se dice infarto, la gran mayoría de las personas lo relaciona con el corazón, los infartos pueden pasar en cualquier tejido estrictamente. Entonces, cuando a alguien le da un infarto, si bien lo más común es que digan el infarto es cardíaco, es, oye, ¿sabes qué? Fíjate que al papá de fulanito le dio un infarto. Oye, ¿y le dio un infarto en el corazón? Y dice la otra persona, ah, pues ni modo, que en qué otro lado, pues claro que fue un infarto cardíaco. Y estrictamente esa aclaración no es suficiente porque, insisto, estrictamente los infartos pueden dar en cualquier tejido. Se infartan los pulmones, se infartan los riñones y se infarta el corazón. Nada más que, por ser tan común el infarto cardíaco, pues cuando alguien dice a alguien le dio un infarto, el 99% de las veces se refiere a que le dio un infarto, obviamente en el corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué es el infarto? Esa es la muerte de las células. Y cuando se mueren las células cardíacas, estas células son sustituidas por tejido conjuntivo. Y este tejido conjuntivo ya no transmite el evento eléctrico como lo hacían las células cardíacas que se comportaban como sin sitio o sin sitio. Entonces, cuando hay muerte celular y estas células son sustituidas por tejido conjuntivo, se interrumpe la conducción eléctrica entre una área y otra. Y eso puede suceder después de un infarto, ¿sí? Obviamente también el infarto no es lo mismo que haya un infarto aquí a nivel auricular, cerca del marcapaso, o a nivel, ¿sí?, de la comunicación entre las aurículas y los ventrículos, o que haya infartos en la musculatura ventricular, ¿sí? Fíjense, aquí estamos observando cómo tan pronto se genera propiamente la aorta, tan pronto se genera la aorta, se generan también las arterias coronarias. Se generan las arterias coronarias, ¿sí? Que por cierto se llaman arterias coronarias, ¿sí? Porque cuando fueron evaluadas anatómicamente e histológicamente, ¿sí?, hay una distribución de estas arterias coronarias, obviamente hacia alrededor de todo el corazón, resaltando esta irrigación. Y, pues, perdón, pero para los creyentes, para los cristianos, ¿sí?, esta arteria, cuando se subdivide e irriga el corazón, se dice, y ustedes pueden ver estos segmentos, se dice que se parece como a la corona de Cristo, ¿sí? Y entonces, pues como lo observaron así, que parecía la corona de Cristo, pues ¿cómo se vayan a llamar estas arterias? Las arterias coronarias, ¿sí? Por otro lado, estas arterias, fíjense, apenas emergen aquí de la aorta, luego se generan estas arterias coronarias, ¿sí? Y estas arterias coronarias, cuando hablamos de un paciente que tiene altos niveles de colesterol, altos niveles de lípidos, altos niveles de triglicéridos, se van acumulando, ¿sí?,
estos, este material se va depositando en las arterias y conforme más se depositen, pues más va a haber dificultad para que pase la sangre libremente. Entonces, por eso es que es tan importante el control de los niveles de colesterol, ¿sí? Porque puede ser el preámbulo para el padecimiento de infarto al miocardio, ¿sí? Aquí lo podemos estar viendo como precisamente cuando hay un taponamiento, una obstrucción por grasa, la circulación ya no avanza, la sangre ya no llega, y entonces aquí dice muerte del tejido cardíaco debido al bloqueo de una arteria coronaria. Aquí esta parte que ya no recibió la sangre correctamente, esta parte se murió, ¿sí? Ahora bien, repito, no es lo mismo que se muera una área de músculo ventricular a que se muera una área a nivel auricular. ¿Por qué? Pues porque finalmente aquí es donde está el marcapasos y aquí es en donde está generándose el estímulo que marca el ritmo de trabajo del corazón, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual, ¿sí?, hay personas que dicen, oye, pues esta persona aparentemente estaba bien y le dio un infarto y se murió. Ay, caray. Hay personas que les da un infarto, pero no les da cerca del marcapasos, es un infarto que está afectando otras áreas y es grave, claro que es muy grave, pero no se muere, ¿sí?, el paciente. Y hay infartos tan pequeñitos que suceden al inicio de este trastorno de los altos niveles de colesterol. Es un infarto tan pequeñito que ni siquiera el paciente se da cuenta. O si se da cuenta y dice, ay, me estuvo doliendo aquí el pecho, o me estuvo doliendo aquí el hombro, pero la verdad fue momentáneo y se me pasó. Bueno, puede ser que haya habido un infarto pequeño que se dan cuenta los médicos cuando hacen la valoración cardiovascular y obtienen un electrocardiograma y dicen, oiga, ¿usted tuvo algún problema grave hace poco? No, si usted no tuvo un problema en donde se haya sentido mal, bueno, pues sí, mire, la verdad hace 15 días hice un coraje, doctor, pero terrible, porque fíjese que pasó esto, y sí me empezó a doler como mi brazo izquierdo, pero fue momentáneo y se me pasó. Pues tenga cuidado porque sufrió usted un infarto y aquí lo estoy viendo en el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Por eso los infartos no van a ser mortales necesariamente, porque depende de qué parte del corazón se esté afectando. Si afecta luego aquí donde están las arterias y el marcapasos y todo esto, si afecta en esta área, pues se va a morir, pero si afecta en áreas periféricas, pues puede pasar hasta desapercibido, pero ya hay células muertas. Entonces, ojo con esto, el corazón estrictamente, con infartos periféricos, pues, no es, pues está alterado, está modificado. Ciertamente puede ser que no sea tan grave, pero sí de todos modos hay que tomar en cuenta que ya se puede dar esta alteración y este infarto. El infarto entonces es la muerte de las células porque por el depósito de material graso no está llegando la irrigación a todas las células cardíacas, ¿sí? Y esto es lo que se llama la ateroesclerosis, ¿sí? La ateroesclerosis es la arterioesclerosis debida a depósitos de grasa, ¿sí? Y repito, estos depósitos o estos niveles de grasa incrementados, en otros tiempos se creía que eran propios de la gente con obesidad, ¿sí? Y evidentemente una persona con obesidad tiende a tener también grasas elevadas a nivel circulatorio, pero no necesariamente, ¿eh? Hay gente con sobrepeso, hay gente gordita que tiene niveles de colesterol
impecables. Y lo contrario también puede suceder. Gente delgada puede tener niveles de colesterol incrementados. Y por eso hay que estar monitoreándolo, ¿sí? Y por eso hay que mejorar nuestra dieta. Y por eso hay que hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, yo creo, y como se los he comentado en clases pasadas, ustedes a esta edad que tienen la enorme oportunidad de planear lo que ustedes quieren, cómo sea su calidad de vida, ¿sí? Si ahorita ustedes a los 19, 20 años se proponen ser sanos, ¿sí? Hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, no hay que abusar de ciertas cosas, ¿sí? Pero eso a veces es imposible cuando se tienen 19, 20 años. Es imposible, ¿sí? Oye, no comas demasiadas grasas. Ay, no pasa nada, hombre. Además están tan ricas las grasitas. Pues sí, es cierto. Desafortunadamente, todo las grasas dan muy buen sabor a los alimentos, ¿sí? Pero bueno, no hay que abusar, ¿sí? Entonces, si desde ahorita ustedes se proponen ir midiendo, ¿sí? No abusar de las cosas, van a tener una mejor calidad de vida. A que si ustedes ahorita, confiados en que son jóvenes y confiados en que se sienten bien, dicen, ay, no pasa nada, hombre, ¿cuál es el problema? Pues no, ahorita no es el problema, pero les repito, ¿sí? Pasa el tiempo rapidísimo y no se dan cuenta ustedes que en un abrir y cerrar de ojos están terminando la carrera. En un abrir y cerrar de ojos ya están llegando a los 27 años. En un abrir y cerrar de ojos ya rebasaron los 30. Y nada más les digo, rebasando los 30, empiezan a haber consecuencias y empiezan a haber problemas. Entonces, ahorita tienen la oportunidad de planear todo eso. Y repito, esta es una actividad muy importante. Evitar esto, ¿sí? Hacer ejercicio, comer de manera sana, es lo que estábamos diciendo en su momento cuando hablamos acerca de esta dolorosa pandemia. ¿Sí? Es que estamos encerrados, es que esto, pues sí, pero hay que sacarle provecho a esto, ya les dije, estoy en mi casa, pues coman bien, están en su casa, hagan ejercicio, están en su casa, ¿sí? Puedan llevar a cabo actividades que cuando no estábamos en casa, cuando teníamos que salir de ella, cuando teníamos que desplazarnos, ya no lo podíamos hacer. Ahora estamos en casa, organícense mejor y aprovechen y coman más sanamente, coman en casa todos los días, coman una comida que acaban ustedes de preparar, ¿sí? Hagan ejercicio todos los días, no cuando sueñan, no cuando les llega el remordimiento, ay, no he hecho ejercicio, ay, híjole, una vez por semana yo creo que está bien. No, si pueden hacer ejercicio, háganlo todos los días, o un día sí, un día no, pero incrementen y modifiquen estas actividades, porque cuando regresemos, porque sí vamos a regresar otra vez a vernos y vamos a regresar otra vez a convivir. Cuando regresemos, ya tienen ustedes unas costumbres orientadas a mejorar su salud. Ya son más sanos. Entonces yo creo que esto es algo que es importante recalcar, ¿sí? Porque si no viene esto, ¿sí? Vienen los famosos infartos al miocardio. Y aquí está. Esto ya lo hablamos en su momento, ¿sí? Ya lo hablamos, ya dijimos que estrictamente existe precisamente la teoría de que las vísceras no duelen. Y si las vísceras no duelen, ¿sí? Se hace referencia a los dolores, pero a una estructura esquelética. Y ya habíamos comentado en su momento que el corazón, cuando se está formando en un periodo todavía embriológico, existe lo que se llama la ley de los dermatomas. Entonces, cuando el corazón se está formando, ¿sí? También está dándose la generación de la musculatura esquelética, ¿sí? Del hombro izquierdo. Por eso es que cuando hay problema cardíaco, hay un infarto, duele, no precisamente a la mitad del pecho, que a veces así empieza, porque empieza a haber una dificultad, ¿sí? Cardíaca y se empieza a agitar la persona.
¿sí? Pero generalmente la ubicación está hacia el lado izquierdo, porque es ahí donde la musculatura esquelética está relacionada embriológicamente con la musculatura cardíaca. Y ya dijimos, entonces, que como es más común el dolor muscular esquelético que el dolor de una víscera, entonces, pues por eso cuando hay un infarto, hay dolor en el brazo izquierdo o en el hombro izquierdo o incluso en el brazo izquierdo en la parte interna. Y es cuando el corazón está sufriendo, ¿sí? Y es el infarto al miocardio. Les repito, algunas veces puede ser fatal, a veces no. Y esa es una oportunidad para recapacitar y decir, algo no estoy haciendo bien, hay que irlo viendo. Y evidentemente ustedes lo ven, ¿sí? Generalmente es gente mayor. Así como alguna vez hablamos acerca de la diabetes. La diabetes de la madurez, porque se veía generalmente en la gente más allá de los 40, de los 50 años. Ay, es que ya está grande, ya le dio un infarto, es que ya está grande, ¿sí? Porque la gente mayor ya a veces dice, ya que me estoy cuidando, cuando estoy joven, la vanidad, yo no quiero tener panza, quiero verme fuerte, quiero verme guapo, quiero verme bien. Está muy bien, qué bueno. Eso es parte también de ser joven y de ser guapo, qué bueno, ¿sí? Pero ¿por qué nada más ser joven? ¿Por qué nada más ser guapo? ¿Sí? ¿Y por qué tratar de verse bien nada más a los 20 años? ¿Por qué no a los 25? ¿Por qué no a los 30? ¿Por qué no a los 40? ¿Por qué no a los 50? ¿Sí? Entonces, esa es una situación en la cual, ¿sí? Mientras que en algún tiempo los infartos eran propios de gente grande, ojo con esto, ¿eh? Lamentablemente la inactividad física, lamentablemente la pasividad, lamentablemente la tecnología, lamentablemente, sí, el hecho de que ahora esté yo sentado en una computadora buena parte del día, ¿sí? Yo creo que ustedes ahorita con sus clases y yo también con las mías, nos pasamos muchas horas sentados frente a la computadora, ¿sí? Oigan, cuando tengo un descanso, hay que levantarse, estirar las piernas. Y si tengo más descanso, perdón, pónganse a jugar tantito en casa, tienen la oportunidad de salir al jardín, tienen un tablero ahí, boten el balón de básquetbol, jueguen tantito, unas coladeritas ahí con sus hermanos, y si no solitos, pateen la pelota, hagan algo, ¿sí? Pero hay que hacer ejercicio. Pero ojo, lamentablemente los infartos, y hay muchas muertes de jóvenes, muy jóvenes, ¿sí? También de infartos al miocardio, porque justamente tienen una dieta inadecuada, una actividad física impropia y una pasividad tremenda. Entonces, ojo con esto, no hay que confiarse, hay que cuidar todos estos detalles, hay que cuidar nuestra, ¿sí? Dieta, ¿sí? Para que no tengamos este tipo de problemas, ¿sí? Y aquí tenemos la gráfica de un infarto que, repito, ¿sí? Finalmente va a poder ser detectable y cuando la persona tiene experiencia va a poder observar todo esto. Ya les comentaba hace un rato, ¿sí? Que ustedes ahorita lo que están viendo como la base del electrocardiograma, pues es eso, saber que existe esta herramienta diagnóstica, saber que se podrá utilizar, pero que ustedes vayan paso a paso, ¿sí? Ustedes tienen que darse cuenta que esto es una técnica que demanda un entrenamiento y por eso existen cursos especializados de electrocardiografía, ¿sí? El cardiólogo tiene que tomar cursos de especialización en interpretación electrocardiográfica, es un curso de especialización. Entonces, ahorita nosotros estamos viendo, conociendo la parte básica, ¿sí? Y ojalá, si alguno de ustedes se va encaminando hacia la parte clínica y se va encaminando hacia, ¿sí?, la cuestión cardiovascular, pues va a tener que profundizar en estos temas, ¿sí? Ok, ahora, hablando acerca de las zonas infartadas, yo decía hace un rato, si el infarto es en áreas
cercanas a las aurículas, y no se diga cercano a el marcapasos, pues va a ser un infarto mortal, ¿sí? Pero si no, va a haber muerte celular y estas muertes, estas células que se murieron van a ser sustituidas. Pero ¿qué es lo que pasa con células que fueron afectadas pero que no se murieron? ¿Sí? Pues van a ser células que van a perder, por ejemplo, el ritmo de trabajo sincronizado. Van a ser células que van a estarse despolarizando de manera independiente, y esto va a generar lo que se llama los focos ectópicos, áreas que emiten descargas eléctricas espontáneas fuera del ritmo del marcapasos. Entonces es ahí cuando de repente se detecta otras ondas aparte de las clásicas. Y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay aquí otra despolarización? ¿Sí? Entonces son estas áreas que emiten descargas eléctricas espontáneas fuera del ritmo. Si descarga una vez es denominada una extrasístole o latido prematuro auricular o latido prematuro ventricular. Pero si descarga varias veces por ciclo, tiene lugar una taquicardia paroxística auricular o ventricular, y eso significa que está trabajando la musculatura ya fuera de ritmo, y evidentemente, como lo vimos en las primeras clases, ¿sí? El corazón, que al ser una bomba, tiene que trabajar armónicamente, y cuando está en relajamiento tiene que estar las paredes estirándose porque se están llenando, pero están relajadas, y cuando se da la contracción al mismo tiempo impulsa la sangre a que salga con fuerza, pero porque toda la musculatura se contrae al mismo tiempo. Ahora imagínense que hay una diástole y una sístole, pero intermedias, varias contracciones extrasístole o extradiástole. Y esto hace que el corazón ni se llene bien, ni se vacíe bien, porque están habiendo contracciones fuera de lugar. ¿Sí? Y entonces esto provoca lo que se llama un aleteo auricular o un aleteo ventricular, según sea el caso. Entonces, obvio, insisto, es que todo ese tipo de circunstancias adquieren solamente trascendencia cuando lo veo en un paciente, cuando estoy en un hospital. Así en un libro, así leyéndolo, pues sí está bien, uno trata de entenderlo, trata de saber que esto es importante, pero la importancia solamente se va a resaltar cuando llegue propiamente, ¿sí?, a la clínica y ustedes estén tomando electrocardiogramas, interpretando electrocardiogramas y tratando de saber qué está pasando con los pacientes. Entonces, pues tengan calma, todo esto va a ser poco a poquito. Aquí lo importante es saber las bases, saber que existe esta herramienta diagnóstica que tiene un sustento fisiológico, ¿ok? ¿Sí? Ahora bien, también, y ustedes lo habrán visto en las prácticas, que lamentablemente estas prácticas a distancia, yo sé que se dejan mucho que desear, pero lo siento mucho. Por el momento no tenemos otras herramientas. Pero en las prácticas, ustedes pudieron poner en evidencia esto. ¿Qué pasa si yo tengo un corazón aislado en una cámara de órganos aislados? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo al corazón aislado y el corazón, puesto que tiene, ¿sí?, la temperatura adecuada, tiene, ¿sí?, la irrigación adecuada y el líquido que lo está bañando lo está nutriendo y le está dando los iones, el corazón aislado puede seguir latiendo fuera del cuerpo, ¿sí?, en una cámara de órganos aislados. Si a esa cámara de órganos aislados yo, el líquido que baña el corazón, yo le agrego o le quito iones, puedo observar consecuencias sobre el corazón. Y así, por ejemplo, se ha visto que cuando en una cámara de órganos aislados yo le pongo una solución, ¿sí?, pobre en potasio, ¿qué es lo que pasa con el corazón aislado? Y que es algo similar a lo que pasaría en un paciente que empieza a tener poco potasio. Entonces, ¿sí?, cuando hay hipopotasemia, disminución de la cantidad de potasio en la sangre, hay prolongación del intervalo PR, fíjense.
hay ondas U prominentes, las que decíamos, las ondas U, que pues apenas si pueden percibirse, ¿sí? No, a veces ni siquiera aparecen, pero aquí ya nos está marcando que hay ondas U prominentes y una onda T invertida, ¿sí? Esto es grave, pero no es mortal, una hipopotasemia. Claro, momentáneamente, si esto se prolonga mucho tiempo, pues sí puede tener consecuencias graves. Hiperpotasemia, potencialmente mortal, cuando aumenta mucho el potasio en la sangre, la onda T es muy alta, ¿sí? Por problemas en la repolarización, ¿sí? Acuérdense, normalmente nuestras células tienen mucho potasio dentro y poco fuera. Y por eso cuando viene el estímulo eléctrico, cuando viene la despolarización, entra sodio y se sale el potasio, pero sale con mucha velocidad y con mucha eficiencia porque hay muchísimo dentro de la célula y poco fuera. Pero si yo ahora afuera le pongo potasio, cuando venga el estímulo, pues no puede salir, ¿sí? Si normalmente decimos entra sodio y sale potasio, pero si ahora hay mucho potasio afuera de la célula no puede sacar el potasio y al no poder sacarlo no se dificulta la repolarización. Y como no se repolariza bien, pues las células tampoco después se pueden despolarizar porque ni siquiera se han repolarizado del todo. Entonces hay una parálisis auricular y prolongación del complejo QRS, arritmias ventriculares, y si esto se prolonga, puede provocar paro cardíaco en diástole. Ya vimos en los seminarios y hemos visto en las clases también que algunas ocasiones puede ser que se retenga cierto tipo de sustancias o se eliminen en exceso otras. Y esto es lo que puede pasar, por ejemplo, en los individuos, como ejemplo con los diabéticos que tienen problemas renales y que tienen problemas cardíacos. Entonces, muchas ocasiones se agrava a un paciente diabético porque tiene problemas de depuración de la sangre. Y entonces, por eso, muchos diabéticos graves, en donde ya no funcionan bien los riñones, tienen que hacerles purificación de su sangre, pero en un hospital. O bien pueden tratar de haber una ayuda a sus riñones a través de la diálisis que se llega a hacer. El hecho es que hay que depurar la sangre de manera correcta, porque si se acumula un ion o desciende mucho otro, puede haber consecuencias. Y aquí la hiperpotasemia llevada al extremo puede provocar paro cardíaco en diástole. ¿Sí? ¿Por qué en diástole? Pues porque el potasio está relacionado con la diástole, con la repolarización. ¿Qué pasaría lo contrario si hay exceso de calcio? ¿Sí? Prolongación del segmento ST y del intervalo QT y disminución de la capacidad de contracción, pues porque saben ustedes muy bien que el calcio es fundamental para la contracción muscular, pero más para la contracción muscular cardíaca que depende de calcio extracelular. Y si a nivel de la sangre hay poco calcio, porque hay hipocalcemia, si hay poco calcio, pues el corazón late con muy poca capacidad, disminución de la capacidad de contracción cardíaca. Esto en situación contraria, ¿qué pasa si hay mucho calcio? Bueno, pues si cuando hay poco calcio el corazón late con poca fuerza, cuando hay mucho calcio late con mucha fuerza. Y esto no sucede en vivo, pero sí experimentalmente, si yo al corazón aislado le pongo muchísimo calcio, el corazón empieza a latir con mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza, hasta que ¡pum!, se queda parado, pero contraído, ¿sí? Pero es el paro cardíaco en sístole, ¿sí? Ojo con esto. ¿Cómo se sabe todo esto? Porque se ha trabajado con el corazón aislado. Algunas de estas circunstancias no llegan a suceder en vivo, porque antes pasa otra cosa.
Antes se muere la persona, se muere el animal por otra cosa, pero estas condiciones se saben muy bien porque experimentalmente se han trabajado con corazones aislados. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar. Salimos un poquito del corazón, salimos del electrocardiograma y que ya les dije, no se preocupen ustedes, ahorita lo que tienen que saber es cómo se, eh, cómo se interpreta un electrocardiograma, más o menos, cuáles son los elementos del electrocardiograma, etcétera. Pero todavía hacer diagnóstico es difícil. Por cierto, ahorita que me acordé de esto de la graficación del electrocardiograma, permítanme regresarme para hacerles un comentario, ¿sí? Ya les decía yo que el electrocardiógrafo normalmente hace correr el papel a 25 milímetros por segundo. Y por eso todas estas interpretaciones de que cada cuadrito, un cuadrito, si pasan 25 milímetros por segundo, pues entonces pasan 25 milímetros por segundo, ¿sí? Porque esa es la velocidad, ¿sí? Pero ojo con esto, los electrocardiógrafos casi siempre tienen una segunda opción y pueden hacer correr el papel a 50 milímetros por segundo. 50 milímetros por segundo. Ustedes dirán, ¿y eso para qué? Fíjense que, por ejemplo, cuando aquí se observa a 25 milímetros por segundo, se observa una onda, bueno, pues hay ondas que son muy evidentes, pero cuando de repente alguien dice, oye, aquí parece como que también se observa una desviación. A mí me gustaría ver si no aquí hay algo que pueda ser significativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si aumento la velocidad? Pues cuando aumento la velocidad, una onda que duraba 4 cuadritos chiquitos, cuando aumento la velocidad, ahora esta onda se hace más grande y dura 8, el doble. ¿Por qué? Porque estabas pasando al doble de velocidad. Entonces, si un cuadrito chiquito era 0.04, cuando a 25 milímetros de mercurio, a 50, un cuadrito chiquito ya son ¿sí? Ya es el doble, 0.08. Y quiere decir, por lo tanto, que ahora lo estoy viendo más grande, más amplio, porque el papel está circulando a mayor velocidad. Y cuando yo amplifico esto y las curvas se hacen más largas, puedo analizar la curva con mayor detenimiento y por lo tanto, con mayor detalle. Por eso a veces se toma un electrocardiograma a esta otra velocidad. Pero que quede claro, la velocidad estándar es a 25 milímetros por segundo. Entonces, perdón, pero eso se me pasó cuando estaba yo viendo esto y ahorita me acordé, entonces creo que es pertinente aclarar. ¿Sí? Ok, ya después de que vimos todo esto, ahora decimos, ok, vamos a ver la dinámica del flujo sanguíneo. Vamos a salirnos un poquito del corazón y ahora vamos a recorrer el trayecto del tracto circulatorio, ¿sí? Vamos a salirnos del corazón, sabemos que el corazón impulsó la sangre con mucha fuerza y sale por las arterias, la arteria aorta o la arteria pulmonar, ¿sí? Analicemos qué va a suceder. Pero además sale por arterias y estas arterias se van subdividiendo progresivamente, por eso se habla del árbol arterial, porque sale por un tronco que sería la aorta y después se va subdividiendo en 2 ramas y después en otras 2 y en otras 2 y así sucesivamente y en múltiples ramas hasta que termina en las hojitas. Y ya cuando terminan las hojas, podríamos decir que es cuando están llegando a la parte final del árbol y ahí se da la transición de las arterias hacia los capilares y hacia las venas, ¿sí? Entonces, en forma general, podemos decir que los vasos sanguíneos son un sistema de conductos que transportan la sangre impulsada por el corazón hacia los tejidos y después de regreso nuevamente hacia el corazón. Por eso aquí están involucradas arterias, capilares y venas. Parte del líquido intersticial
puede regresar por un sistema venoso, al sistema venoso, perdón, mediante los vasos linfáticos. Ya lo veremos más adelante. Ya dijimos que en teoría la misma cantidad de sangre que sale a nivel de los órganos, a nivel de los capilares, en teoría la misma cantidad de sangre que sale es la misma cantidad de sangre o elementos sanguíneos que regresan. En teoría. Pero si no regresara del todo, parte de estos elementos van a regresar por un sistema complementario al venoso que se llama el sistema de vasos linfáticos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, ahora bien, ya hemos hablado un poquito acerca de esto y decimos, la sangre fluye de las áreas de alta presión a las de baja presión. La sangre fluye de las arterias hacia la parte periférica hasta todos los órganos estrictamente reciben sangre arterial. ¿Sí? Todos los órganos reciben sangre arterial y después va a haber una capilarización y después va a haber, ¿sí?, la generación de vasos que llevan la sangre de regreso y que son los vasos venosos. ¿Sí? El resultado, el flujo sanguíneo es el resultado de la fuerza proporcionada por la bomba cardíaca, por el rebote diastólico en las paredes arteriales. Acuérdense que ya hablamos acerca de que cuando sale la sangre del corazón con mucha fuerza, expande a las arterias y esta onda de expansión se va proyectando y propagando por todas las arterias y este es lo que llamamos el pulso arterial, ¿sí? Y entonces, decimos aquí, el flujo sanguíneo es el resultado de la fuerza proporcionada por el bombeo cardíaco, el rebote diastólico de las paredes arteriales y la compresión, ¿sí?, de los músculos esqueléticos sobre las venas para que regrese. ¿Sí? Ya habíamos hablado acerca del retorno venoso. ¿Sí? Es parte del trabajo muscular esquelético que hace presión sobre las venas y estimula a que la sangre sea proyectada hacia el corazón, aunado a la presión negativa intratobásica que ya lo vimos y que lo comentamos porque hablamos acerca de este comportamiento como si fuera una jeringuilla, ¿sí? Cada vez que inspiramos, la caja torácica ejerce una presión, ¿sí?, negativa y jala como fuera el émbolo de una jeringa. Cada vez que inspiramos, el émbolo, que es llamado el diafragma, se desplaza hacia atrás y jala aire, pero también jala la sangre. Estimula el retorno venoso. ¿Sí? Ahora bien, cuando la sangre va viajando de las arterias, ¿sí?, son conductos grandes, pero cada vez al árbol arterial, al irse subdividiendo, cada vez va pasando por conductos más pequeños. Entonces, al ir hablando de conductos más pequeños, ya lo vimos. Cuando los conductos se hacen más pequeños, aumenta la resistencia al flujo. ¿Por qué aumenta la resistencia al flujo? Porque, ¿sí?, existen menos capas de líquido y se van, entre menos capas, van, por decirlo así, fluyendo cerca de la pared, y al fluir cerca de la pared hay disminución de la velocidad. Entonces, por eso aumenta la resistencia al flujo. Conforme más los conductos sean más pequeños, se conduce la sangre a menos velocidad y con mayor dificultad, con mayor resistencia. Dice aquí, la resistencia periférica al flujo depende principalmente del diámetro de las arteriolas, más la viscosidad de por sí de la sangre, ¿sí? Entonces, fíjense, la velocidad promedio de la sangre es de 40 centímetros por segundo y oscila de 120 al inicio hasta 0 o incluso valores negativos en algunas áreas del cuerpo cuando estamos hablando de que hay detenimiento del flujo sanguíneo. ¿Sí? El flujo sanguíneo dirigido a los tejidos depende de mecanismos químicos locales también y sistémicos. Ojo con esto, vamos a ver
más adelante cómo, ¿sí? Los vasos sanguíneos, en especial las arterias y los capilares, perdón, pero no son simples conductos. Las arterias no son simples mangueras, ¿sí? Son conductos, pero que además están constituidos por células, y las células tienen su propio metabolismo, y las células tienen sus propias necesidades, así como también sus propias capacidades. Entonces vamos a ver que las arterias van a ser elementos que conducen la sangre, pero pueden interaccionar también con la sangre. ¿Por qué? Porque las células de las arterias pueden producir sustancias, pueden producir mediadores, pueden producir hormonas, ¿sí? Ojo con esto, también hay hormonas locales que actúan a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, por eso dice aquí, mecanismos químicos locales y sistémicos, neurales y hormonales que dilatan y constriñen los vasos de los tejidos. El flujo sanguíneo de una determinada zona del cuerpo aumenta si hay vasodilatación de las arterias, obviamente, ¿sí? Las arteriolas, perdón, las arteriolas son la parte final de las arterias. Pues las arteriolas tienen un incremento de, ¿sí?, actividad local, que cuando estas arteriolas se dilatan hace que llegue más sangre a un tejido, pero si se contrae, hacen que llegue poca sangre a ese tejido, y entonces la dinámica de las arteriolas también es interesante, ¿sí? Y decíamos aquí cómo los vasos sanguíneos pueden tener efecto sobre la circulación de la sangre, ¿sí? Fíjense, sustancias endoteliales vasoactivas, ¿sí? Al final, la parte más íntima de una arteria va a ser un endotelio, y este endotelio va a preservarse hasta que llegue a constituirse los capilares, que son básicamente una capa endotelial. Si las principales sustancias vasoactivas, principales sustancias que un endotelio arterial puede estar liberando, fíjense, son estas sustancias que también durante mucho tiempo fueron clasificadas como sustancias locales, pero no hormonas. Ya quedamos, de acuerdo a lo que estuvimos analizando en endocrinología, que la tendencia actual es lo contrario, ¿sí? Si una célula o un tejido genera un mensajero que va a ir a tener efecto en otro tejido para poder influir en su comportamiento, en su fisiología, en la forma en la que trabaja, pues eso es una hormona ya. Entonces, por eso es que muchas de estas sustancias durante mucho tiempo fueron clasificadas y se les dieron nombres hasta muy raros, de repente, sustancias autacoides, sustancias locales, importantes y todo. Pues ahora la tendencia es que todas estas sean sustancias que ahora pueden ser llamadas potencialmente hormonas. Todavía está en transición todo esto, pero ya podemos llamarlas tranquilamente mensajeros y por lo tanto hormonas. Las principales sustancias vasoactivas, ojo con la palabra vasoactiva, porque son sustancias cuya actuación impacta sobre la función de los vasos. Las principales sustancias vasoactivas son las prostaciclinas, el tromboxano A2 y las endotelinas, que hay endotelina 1, 2 y 3. Y ojo con esto, y esto ya lo habíamos vislumbrado desde que estuvimos hablando de endocrinología. Dijimos que también algunos gases pueden ser considerados como hormonas. ¿Por qué? Porque son mensajeros que generan un tejido y tienen acción en otro tejido. Por lo tanto, el óxido nítrico, el monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno son vasodilatadores. Todos estos elementos son vasodilatadores. La histamina y la serotonina, ¿sí?, también pueden influir sobre la vasomoción. La histamina es una sustancia que también
puede actuar como vasodilatador en muchas áreas, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Ahora podemos darnos cuenta que justamente, ¿sí?, el endotelio vascular, la capa más interna propiamente de los vasos sanguíneos, va a tener una serie de productos que pueden ser liberados y pueden tener consecuencia sobre la circulación, sobre la calidad de la irrigación de los tejidos. Entonces, miren, esto es algo que se está abriendo recientemente. Y al decir recientemente me refiero a hace 7, 8 años, empezaron a identificar algunas sustancias y actualmente están en estudio. Ahora ustedes, a lo largo de su carrera y seguramente en su acción profesional, van a tener que ir complementando toda esta información porque es algo que se está descubriendo relativamente hace poco y que se va también a ir implementando y complementando el conocimiento que se tenía de cómo se daba la irrigación de los tejidos. Entonces, no hay que descartar todo esto. Esto se está estudiando, ¿sí? Hay liberación de muchas sustancias y que obviamente hay que estudiar a profundidad para poder decir qué es lo que está aconteciendo, ¿sí? Ahora bien, entonces decíamos que ciertamente existen, ¿sí?, regulación hormonal, ¿sí? También, así como lo hubo regulación hormonal del corazón, también hay regulación hormonal, ¿sí?, fuera del corazón a nivel circulatorio y en concordancia con el trabajo de otros órganos. Por ejemplo, ya hablamos acerca de las bradicininas, eh, calicreínas, lisilbradicininas, etcétera. Fíjense, las cininas son pequeños polipéptidos generados a partir de las globulinas alfa 2, la bradicinina y la lisilbradicinina, también llamada calidina. Provocan vasodilatación intensa y aumento en la permeabilidad capilar, ¿sí? Ojo con esto. Si estamos hablando ya de sustancias que están ahí a nivel de los pequeños vasos, ¿sí?, a nivel de las arteriolas y a nivel de los capilares. Ya habíamos comentado también que los péptidos natriuréticos cardíacos disminuyen la presión arterial reaccionando eficientemente ante la hipervolemia. Los péptidos natriuréticos aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos para que se pierda líquido sanguíneo. Y al perderse líquido sanguíneo, ¿sí?, baja la presión. También existen hormonas vasoconstrictoras circulantes, ya hablábamos en su momento de la vasopresina o ADH, la noradrenalina, la angiotensina 2, que ya hemos comentado mucho acerca de ella. Se genera angiotensina 2 y ella por sí misma puede inducir vasoconstricción. Existen sustancias como esta, la urotensina, que también va a modificar, ¿sí?, la presión de los conductos que en un momento dado van a poder estar a nivel renal depurando la sangre, ¿sí? Entonces, ojo con todo esto. Si existe una regulación hormonal también fuera del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a hablar acerca precisamente de los vasos sanguíneos, ¿sí? Vamos a hablar de las arterias, de las venas, de los capilares. Vamos a ver que no son simples conductos que transportan la sangre, que cada uno tiene sus particularidades, cada una de estas estructuras conductoras tiene sus particularidades, tiene sus propiedades, ¿sí? Y todo esto va a hacer que se pueda dar la dinámica suficiente para que pueda trabajar correctamente, ¿sí?, el corazón, los vasos sanguíneos y su interacción con los demás tejidos que al mismo tiempo son dependientes del aporte de oxígeno, de la liberación de su CO2
y de la recepción de una gran cantidad de sustancias necesarias para su metabolismo. Hablemos entonces de estos vasos, que les decía, no son simples conductos que transportan la sangre, que transportan nutrientes, que transportan oxígeno a los tejidos. Son estructuras cuya función está altamente regulada por diversas sustancias químicas. ¿Sí? Comencemos hablando de las arterias. ¿Sí? Histológicamente, ustedes seguramente ya vieron esto, cómo está constituida una arteria. ¿Sí? Posee de manera general una capa externa, la adventicia, ¿sí? Que es de tejido conjuntivo, más una capa muscular significativa de músculo liso, ¿sí? Más aparte un endotelio del que estábamos hablando ahorita, un endotelio, ¿sí? Y tejido subyacente, lo que se llama la capa íntima o interna, ¿sí? Y esto, una característica importante de esta estructura es que este vaso sanguíneo tiene una gran capacidad de dilatación, una gran capacidad de distensión, se estira mucho, ¿sí? Y entonces aquí es cuando nosotros nos percatamos de que cuando el corazón late con mucha fuerza y manda sangre con fuerza para que salga por la arteria aorta, se dilata la aorta y esta distensión genera una onda de distensión también a su vez que avanza por todo el trayecto de la arteria. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos el pulso. ¿Sí? Dice aquí la aorta y otras arterias de gran diámetro poseen tejido elástico, ¿sí? Por lo que se distienden durante la sístole y se contraen durante la diástole. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Evidentemente estas estructuras histológicas permiten que haya esta distensión, que permiten que haya esta posibilidad de que la arteria pueda, ¿sí? experimentar este estiramiento y después se genera una onda que al mismo tiempo va a facilitar el avance de la sangre arterial. ¿Sí? Y entonces aquí vemos cómo a partir de las arterias con esta estructura histológica compleja van a ir estrechándose progresivamente cada vez más y las arterias van haciendo cada vez más delgadas, la capa muscular va siendo menor, etcétera, etcétera, hasta que ya aquí a nivel de las arteriolas, ¿sí? Va a tener, ¿sí? Pues ahora sí que una estructura un tanto modificada, pero sí persiste la musculatura lisa y va a haber aquí entonces las arteriolas tienen una gran capacidad para contraerse finalmente, algo que las arterias previas a las arteriolas ya se fue perdiendo, pero las arteriolas vuelven a tener precisamente una gran capacidad de contracción porque tienen musculatura, ¿sí? Lisa y además tienen aquí otra vez sustancias locales que pueden hacer que reaccionen, que a veces se abra la luz o a veces se cierre la luz y por lo tanto a veces llegue más sangre o a veces se castigue la llegada de sangre hacia un tejido. ¿Sí? Entonces aquí vemos precisamente esa transición que se da entre las arterias capilares y la generación de las venas. ¿Sí? ¿Qué pasa en una vena? Pues vemos que definitivamente la capa muscular es mucho menor, ¿sí? La capa muscular es mucho menor y entonces es diferente. También aquí, además estamos hablando de conductos progresivamente de mayor calibre y que para hacer avanzar su contenido se auxilian de válvulas, ¿sí? Se auxilian, como ya dijimos hace rato, de otras fuerzas que están a su alrededor que facilitan el avance de la sangre. ¿Sí? Las arteriolas tienen poco tejido elástico y mucho músculo liso, ¿sí? Poco tejido elástico y mucho músculo liso.
y son el principal punto de resistencia del flujo sanguíneo. La sangre viene con cierta fuerza, ¿sí? Y las arteriolas van a estar mediando aquí. ¿Qué tanta sangre se necesita? Y las arteriolas van modificando, ¿sí? De acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la presión sanguínea con la que llega la sangre. Entonces ellas son como unos anillos, aquí son conductos, y las arteriolas son como unos anillos que si se abren más, permiten más llegada de sangre. Si se cierran, pues castigan un poquito la sangre. Pero ¿por qué a veces se abren o se cierran? Dependiendo también, ¿sí?, de la presión con la que llegue la sangre. Si llega con mucha presión, se cierra para que entre menos sangre y para que pueda haber una presión apropiada a nivel capilar. Si hay una hipertensión, si hay una tensión muy grande y la arteriola es un simple conducto, pues esta sangre llega con mucha presión y puede en un momento dado, ¿sí?, tener consecuencias sobre los capilares, que son conductos sumamente sencillos, endoteliales muy sencillos, ¿sí? La arteriola entonces está regulando en buena medida la presión de la sangre sobre los capilares, ¿sí? Entonces son el principal punto de resistencia del flujo sanguíneo y pequeños cambios en su calibre causan grandes cambios en la resistencia periférica total, ¿sí? Las arteriolas sí van a tener también, ¿sí?, terminaciones nerviosas noradrenérgicas, ¿sí?, que pueden causar vasoconstricción y en algunos casos hay inervación colinérgica, vasodilatación. Ojo, hemos comentado que a nivel de los vasos sanguíneos, la inervación simpática es muy evidente y muy profusa. Sin embargo, la inervación parasimpática es poco evidente. Por eso dice aquí, en algunos casos y en algunos órganos hay inervación colinérgica. En otros, la verdad es que se ha visto que prácticamente ni siquiera hay inervación parasimpática en los vasos sanguíneos. La presión arterial aumenta cuando es mayor la resistencia periférica. Si aquí esto se cierra, la arteriola se cierra, aumenta la presión sanguínea. Si aquí se abre, disminuye la presión sanguínea, ¿sí? Obviamente. Ahora, las arteriolas, ¿sí?, van a terminar transformándose en capilares, pero a veces existen lo que se llama las metaarteriolas, que son pues algunos puntos en donde se llega más rápido a la transformación a los capilares. Las arteriolas y metaarteriolas van a conducir a los capilares, ¿sí? Y los capilares vamos a ver también que existen diferentes tipos de capilares. No todos los capilares son de la misma naturaleza, no todos los capilares son igualmente permeables. En algunos puntos es importante que los capilares sean muy permeables porque tienen que permitir el paso de sustancias de alto peso molecular. Por ejemplo, si estamos hablando de glándulas, la irrigación de una glándula, si la glándula produce hormonas y produce proteínas de alto peso molecular, pues los capilares que están ahí tienen que tener alta permeabilidad para que puedan ingresar esas hormonas, por ejemplo. Pero si estamos hablando de un tejido común y corriente como el músculo estriado esquelético, pues ahí no se demanda que haya una gran permeabilidad. Entonces existen diferentes tipos de capilares, ¿sí? Y los capilares, dice aquí los capilares verdaderos, con esfínteres precapilares, tienen un músculo liso sin inervación, pero son reactivos a factores vasomotores circulantes y locales. Lo que estábamos viendo hace un rato, que a nivel del endotelio se van a poder liberar varias sustancias. Los capilares promedio, en un tejido promedio, tienen, ¿sí?, 5 micras de diámetro en el extremo arterial y 9 micras de diámetro en el extremo venoso, ¿sí? Es más estrecho en el extremo arterial que en el extremo venoso, ¿sí? Como a nivel arterial el diámetro es de 5 micras, por esas 5 micras pueden pasar eritrocitos, sí,
pero como tienen dimensiones ya similares a los 5 micras, pues pasan eritrocitos, pero en fila, en una sola fila, como en fila india, uno tras otro, uno tras otro. Yo no sé si estos tuvieron ustedes oportunidad de verlo en la prepa, pero antes eran prácticas muy comunes. Se anestesiaba una rana y se estiraba la lengua o se estiraba la membrana interdigital y ahí se veían los capilares y ahí se veía cómo transitaba la sangre por los capilares y se veían específicamente los eritrocitos avanzando uno por uno en fila india a nivel de los capilares, ¿sí? El área total capilar del cuerpo en el humano es de 6.300 metros cuadrados, nada más de puros capilares. ¿Ok? Bueno, muchachos, perdón, no me había dado cuenta, ya son las 9. Les agradezco su atención y nos vemos el viernes. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias.